Profesor, buenos días. Compañero, buenos días. Mi nombre es Jimena Bomanitito. Voy a explicar sobre sistema de gestión de base de datos, no SQL, y vistas en SQL. Cuando hablamos de sistema de gestión de base de datos, en no SQL estamos hablando de estructuras que nos permiten almacenar información, pues en aquellas situaciones en donde nuestras bases de datos las normales, las relacionales, generan ciertos problemas debido a principales problemas sobre escalabilidad y rendimiento de bases de datos relacionales. Ahora, ¿qué tipo de base de datos tenemos? Tenemos el de base de datos por clave y valor, la de base de datos documentales, base de datos en grafos y base de datos orientados a objetos. Cuando hablamos de base de datos en clave y valor, es un modelo, es el modelo más popular. Es el modelo más popular donde tiene una forma sencilla en cuanto a la funcionalidad, pues este tipo de base de datos nos permite realizar una identificación de una llave única, ¿sí? Y cuando hablamos de la base de datos documentales, pues almacena la información como un documento generalmente utilizado para una estructura simple, ya sea en XML o en ISO. Luego, la base de datos en grafos, ¿sí? Esta base de datos nos ayuda a que la información se represente con nodos, ¿sí? Como su propio nombre lo dice, en grafos, y sus relaciones sean entre sí. Luego, la base de datos orientadas a objetos. Este tipo de base de datos nos permite que la información se represente a través de objetos, de instancias, que es la misma forma que se representa en los lenguajes de programación. Aquí tenemos algunos ejemplos de base de datos, como el Cassandra, el MongoDB, el Redis y el CouchDB. El Cassandra, pues ellos son una base de datos que están manejados por el Apache. Por ejemplo, el Cassandra trabaja a través del tipo clave y valor. Luego tenemos lo que es el Redis, que es una base de datos creada por El Salvador y fue apoyada por VMware. Se trata de una base de datos que también trabaja por tipo de clave y valor. Luego, cuando nosotros hablamos de ventajas de la base, de los sistemas de gestión de base de datos por no SQL, ellos se ejecutan en máquinas con pocos recursos, pues estos sistemas, a diferencia de los sistemas basados en SQL, no requieren de apenas la computación, ¿no? Luego tenemos la escalabilidad horizontal. Sí, esto sirve para poder realizar el mejoramiento del rendimiento de estos sistemas. También tenemos lo que es que puede manejar grandes cantidades de datos. Esto es debido a que maneja una estructura bien distribuida. Luego, no generan cuellos de botellas. Esto es principalmente un problema en los sistemas SQL, ya que se necesitan transcribir cada sentencia para poder ser ejecutada. Luego, cuando hablamos de diferencias en base de datos SQL, pues ellos no utilizan SQL como lenguaje de programación para sus consultas. No utilizan tampoco estructuras fijas como las tablas para el almacenamiento de datos, y tampoco no suelen permitir operaciones en join. Luego,
tampoco trabajan con arquitecturas distribuidas, ya que son bases de datos relacionales y suelen estar centralizadas en una misma computadora, en una misma máquina. Entonces vamos a explicar lo que es el tema de sistemas de SQL. En este sistema de SQL entonces las vistas de SQL nos sirven para poder trabajar entre las tablas y entre clases de entidades de una base de datos, ya sea corporativa o por entidades, para restringir ciertas columnas o registros de información que estén disponibles para los usuarios o para ciertas informaciones de entidades. Por ejemplo, tenemos aquí lo que es la definición para una tabla de empleados. ¿Sí? Para poder crear nuestra tabla de empleados. Luego de ello, lo que es la tabla para la definición de regiones. Y a través de ello vamos a otorgar privilegios en una cierta tabla, donde se trabaje el Grand Select, seleccionando nuestra tabla de employees y utilizando la instrucción de rockets. ¿Sí? Utilizamos la instrucción de Grand Select y on the rockets. Esto nos va a permitir visualizar entre la tabla empleados y regiones, y donde su propiedad del usuario va a ser el GDB. Ahora podemos crear lo que es una vista donde restringe el acceso. Por ejemplo, aquí tenemos hemos creado una vista con el nombre view de 201, donde la tabla de empleados va a restringir solamente el acceso a los del departamento 201. También tenemos nuestra otra vista donde va a unir a dos tablas. ¿Sí? Por ejemplo, esta vista que se llama mRegion View, utilizando la instrucción aSelect, el from y el where. También tenemos otro tipo de selección, que es para otorgar privilegios en ciertas vistas. En este caso, nosotros podemos otorgar los privilegios de vistas a usuarios específicos sin tener que otorgar otras restricciones secundarias. Gracias.